profe, su micro. Su micro, profe, está apagado. Está apagado, profe. Está apagado su micro. A ver, vamos a comenzar rápidamente con lo que es acá, recordando un poco de esta parte. Lo que son las tablas de verdad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar con eso. Las tablas de verdad, ahí puedes apreciar, son los desarrollos de verdad y falsedad en los diferentes conectores. Tenemos la conjunción, disyunción, implicación, el bicondicional y la disyunción fuerte, aparte de la negación. Ahí tienes las diferentes, ¿correcto? Ahí tienes las diferentes tablas. Abajo algunas observaciones, ¿está bien? Y algunas más que voy a colocar en pizarra. Esto se lo voy a mandar a ustedes, ¿ya? Por el chat del Zoom, para que lo tengan, para que lo puedan revisar, ¿ya? Lo vamos a enviar así. A ver. Profe Omar, buenos días. Se escucha como un ronroneo, un ronquido. No sé si es un gato. No, están derrumbando un edificio al costado. Ah, yo creo que era un gato, profe. No, están derrumbando un edificio al costado y están que... Ya fui y me dice que lo van a ver, no sé qué me dice. Ah, ya, profe. Gracias. Ahí les he enviado una imagen de esta pantalla para que lo puedan entender, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver. Adicionalmente hay que recordar lo siguiente. Dime, si tienes una falsedad en el antecedente, ¿correcto? Sin importar qué sea el consecuente, ¿qué cosa vas a obtener? Verdadero. Sí. ¿Verdad? Verdadero. Ahorita. Claro. Sin importar que sea el antecedente, ¿qué cosa es? Este es verdadero, eso también es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Ya está. ¿Qué más? Si tenemos una proposición P condicional con una P, o tengo P bicondicional con una P, ¿qué es lo que sale? Eso también verdadero y también sale verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Sí, eso es lo que le falta a esa pequeña imagen. Profe, ¿por qué verdadero? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Sí? profe. Dime. ¿Podría repetir por qué verdadero en P condicional P verdadero? Por favor. P condicional P siempre es verdadero. Cuando la premisa y la conclusión son iguales, esto siempre es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Ya, sí lo entendí. Gracias. Igual el bicondicional. Cuando son iguales, también sale verdadero. ¿Está bien? Y eso nos Sí, sirve para profe, ahorrar gracias. tiempo en algunas cuestiones para no hacer la tabla. ¿Está bien? En base a eso, vamos a ver, la separata que les he entregado es esta. ¿La pueden apreciar? ¿Sí? Las primeras, correcto, las primeras, ¿está bien? Las primeras son cuestiones un poco teóricas para que recuerden. Por ejemplo, el problema 1 dice señale verdadero o falso. A ver, ¿qué tenemos? Dime. Dice, basta que el antecedente sea falso para que la proposición sea falsa. ¿Es verdadero o falso? ¿Tú qué dices? Claro. Si el antecedente, por lo que vimos hace un rato, es falso, la condicional es verdadera, eso de aquí es falso. ¿Todo bien? La segunda.
Una proposición bicondicional es verdadera solamente cuando sus dos componentes son verdaderos. Falso. Esto es Falso. Falso. Cuando son iguales los dos componentes, Claro, sea verdadero o falso. puede ser verdadero, verdadero o falso, falso. Pero también es falso. ¿Todo bien? Entonces esto sale falso, falso. ¿Sí? ¿Hay uno más? ¿Está bien? Solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la proposición condicional es falsa. Dime. Verdadero. A ver. Antecedente verdadero, consecuente falso, la proposición condicional es falsa. Claro. La condicional Verdadero. es falsa solo con el antecedente verdadero y el consecuente falso. Eso lo puedes apreciar, ¿correcto? En la imagen que te mandé hace un instante. ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, si no recuerdan. Eso de ahí está acá. ¿Correcto? Ahí lo tienen. ¿Sí? ¿La pregunta cuál era? La pregunta era si era falso, ¿cuándo? Cuando el antecedente es verdadero, ¿correcto? Antecedente verdadero. Esa tabla tienen que recordarla, no se olviden. Solo cuando el antecedente es verdadero, el consecuente falso, la condicional es falsa. ¿Todo bien? Eso recuérdalo siempre, ¿ya? Ahí lo tienes. Bien. Volvamos a la práctica. Bien. El segundo dice, basta que el consecuente sea verdadero, ¿correcto? ¿Sí? Basta que el consecuente sea verdadero. ¿Todo bien? Para que la proposición condicional sea verdadera. Verdadero. Verdadero. Verdadero, profe. 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 Profesor. Güey, no. Profesor. Güey, no. Y yo que estoy por ahí. ¿Qué sale, chicos? A ver, díganme. Sí, fue un ratito a ver por qué la bulla, pero me dicen que todavía van a demorar un poco en terminar de derrumbar un tanque en la casa del costado. Caballero nomás. Vamos a seguir con ese ronquido. ¿Ya? A ver, veamos entonces. Dice, basta que el consecuente sea verdadero para que la proposición condicional sea verdadera. ¿Tú qué dices? A ver. Verdadero. Consecuente Verdadero. verdadero para que el condicional sea verdadero. Eso es verdadero. Bien, entonces, ¿qué tenemos de respuesta en el problema número 2, en la pregunta 2? ¿Qué sale, muchachos? Cachimbo. Ahí sale, claro, Casita. sale verdadero, verdadero. Muy bien. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ya está. El 3, rápidamente. Sí, solo sí, es una conectiva bicondicional. Okay. Verdadero. Claro. Verdadero. Claro que sí, ¿no? Bicondicional, claro, el sí, solo sí, bien. Basta que uno de los componentes de una proposición conjuntiva sea verdadera para que la proposición conjuntiva sea verdadera.
¿Tú qué dices? Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Los dos tienen que ser verdaderos. Claro. En una Profe. conjunción, dime. Conjuntiva es confusión, ¿no? Claro, conjuntiva es conjunción. Entonces es falso. Disjuntiva es disyunción. ¿Qué sería entonces? A ver, si ustedes observan por acá, lo que pusimos hace un instante, cuando la conjunción, ¿correcto? Cuando la conjunción es verdadera. Dime. Cuando la conjunción es verdadera. Dime. Cuando ambos son verdaderos. Ambos son verdaderos, ¿correcto? ¿Está bien? La conjunción es verdadera cuando ambos son verdaderos. ¿Está bien? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, regresemos a la práctica. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos de respuesta en el problema 3? ¿Qué sale, muchachos? La primera es verdadera, ¿correcto? La primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Qué saldría entonces? Beso. Ahí tenemos la B, ¿no? Tenemos besito. ¿De acuerdo? Ahí tenemos besito. ¿Todo bien? A ver rápidamente el 4. Es una proposición que admite el valor de verdad solo cuando las dos proposiciones o componentes son verdaderas. A ver, dime. Avión. Claro. La única forma que sea verdadero, ¿correcto? Cuando las dos proposiciones o componentes son verdaderas. ¿Está bien? Bien claro que dice solo, ¿ah? Bien claro dice acá solo. O sea, es la única opción que tiene, es para la conjunción. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acuérdate de eso vamos a emplearlo más adelante. A ver abajo. 5. Es una proposición en la cual basta que una de las proposiciones sea verdadera para que toda ella sea verdadera. Dime. Disyunción. ¿Cuál es? Disyunción. ¿Beso? La disyunción. Por si acaso, veamos por acá, mira, ahí lo tienes. La disyunción, mira, la disyunción es verdadera, mira, es verdadera en estos tres casos. Significa, mira, cuando ambos son verdaderos o cuando uno de los dos es verdadero. O sea, basta que tengas al menos una verdad y se hace verdadero. Vale recalcar que es falsa solo cuando ambos son falsos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? No te olvides. Bueno, entonces, en este caso, nos saldría pues, la disyunción. ¿Todo bien? A ver acá, sigamos. Aquí, rápidamente. Es una proposición que es verdadera solo cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Bicondicional. Claro, el bicondicional. Ya no voy a poner la tabla de nuevo porque creo que ya la has visto bastante, espero que ya la recuerdes. Aquí el bicondicional, ¿correcto? Es verdadero cuando son iguales, o sea, tiene el mismo valor de verdad. No te olvides. Sigamos rápidamente. Dice, es una proposición que es falsa, solo cuando forman la combinación verdadero o falso en ese orden. ¿Cuál es? Implicación. Claro, correcto, dice que es en ese orden, cuidado, en ese orden, es la implicación. ¿Estamos de acuerdo? Profe, la conjunción también es falsa. Ah, no, pero también puede ser el orden contrario, falso verdadero también sería falso. Y te están diciendo en ese orden mencionado, o sea, verdadero o falso es la implicación, en este caso es la D. La implicación es lo mismo que el condicional, es la flechita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una implicación es el condicional, la flecha. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Claro ahí? El biimplicador es el bicondicional, también se le llama eso, y eso lo vamos a ver ahorita en lo que les voy a mostrar a continuación. Observen acá. Observen. Tenemos entonces por acá lo siguiente. A ver. Esta no es, esta es la otra. A ver, veamos. Por acá tengo, acá está.
Ahí está. Veamos por aquí lo siguiente. Ahí está. Bien, veamos entonces esta parte. Eso también se lo voy a mandar, ¿de acuerdo? Aunque sé que muchos de ustedes ya lo tienen. Los principales conectores lógicos, como ya habíamos mencionado, dice la tablita, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el conjuntor o la conjunción, que es la misma, ahí tiene su símbolo, y las diferentes expresiones equivalentes a una conjunción, ¿correcto? Ahí está. Para el conjuntor, el más famoso es el y, el que más se usa, ¿recuerdan? O también la expresión incluso, aunque, pero, en, pero, además, si no, también, asimismo, no obstante, etcétera, etcétera. Todas las que están aquí. ¿Estamos de acuerdo? De ahí tenemos el disyuntor inclusivo o disyunción débil. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ahí tenemos el o. También el a menos que, el o bien, o también, salvo que, o en todo caso. ¿Correcto ahí? ¿Sí? Yo también se lo voy a mandar. ¿De acuerdo? El siguiente vendría a ser... El siguiente es este. Ahí lo tienen. De ahí tenemos el disyuntor exclusivo o disyunción fuerte. Ahí tienes, mira, ¿correcto? ¿Sí? Tienes la doble O, ¿lo ves? La doble O. O si no, bien, o solo, o tan solo, únicamente, o solamente, no es equivalente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Hay cualquier sinónimo de alguna de esas expresiones. Esa es la disyunción fuerte. Su simbología, un triangulito, o la que está abajo, un círculo con una cruz. Ahí tienes el implicador, o el condicional también se le llama. Tienes ahí el sí entonces, ¿está bien? Por consiguiente, por cuanto, por tanto, luego, en conclusión, etcétera. El más conocido es el sí entonces, y su representación es la flechita. Vimos también el replicador, denominado también condicional inverso, ¿te acuerdas? La flecha al revés. La palabra sí en medio es lo que más lo caracteriza. La expresión dado que, puesto que, porque, ya que, etcétera. Esas expresiones se caracterizan por un condicional inverso. Dicho de otra manera, tienen la premisa delante de la proposición. ¿Está bien? Es al revés, en otras palabras. U entonces P. ¿Está bien? Yo también se lo voy a mandar en ese instante por el chat de la conferencia. ¿Ya? Y el último es este, ¿no? El último es este. Ahí lo tienes. El biimplicador o bicondicional, ahí lo tienes, ¿está bien o no? ¿Sí? Puede ser el sí, solo sí, siempre y cuando, es equivalente, siempre y que, etcétera. Cualquier sinónimo de lo que están en pantalla, ¿lo ves? ¿Sí? Representación, la doble flecha, ¿correcto o no? ¿Sí? Ahí lo tienes. Y la negación. La negación se usa más con la palabra no, aunque la palabra no tiene sinónimos. Recordarás que la palabra no puede ser es improbable, nunca, jamás, etcétera. Son negaciones. ¿Ahí? Como tienes ahí. ¿Correcto? ¿Sí? También tienes es falso que, es inconcebible que, es mentira que, no es innegable que, etcétera. ¿Correcto? Son negaciones. ¿Está bien? Ya te darás cuenta en el enunciado si la negación afecta a una sola proposición o a varias proposiciones. Si son varias proposiciones, se denomina negación compuesta y usa paréntesis, no te olvides. ¿Está bien? Eso lo vamos a, ya se lo voy a mandar ahí por si acaso para que lo tengan, aunque sé que también algunos ya lo tienen, pero para que lo vuelvan a ver. Bueno, con esa idea, entonces nos vamos ahora sí a nuestra práctica, digamos. ¿Está bien? ¿Dónde estás? Acá estás. Bien. Bueno, entonces, ahí tenemos, ¿correcto? Ahí tenemos el problema número, ¿dónde nos quedamos?
nos quedamos en el 8, ¿no? ¿Está bien? Nos quedamos en el 8, ¿sí? Ahí lo tienes. A ver, entonces, vamos a verlo así mejor para que lo puedas ver más grande. Así mejor. Nos quedamos en el problema número 8. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Sí? Es el problema número 8. Dice, dada la proposición, si estudio triunfo. ¿Está bien o no? Estudio, por lo tanto, triunfo. Corresponde a un esquema. A ver. Cuando te piden, corresponde a un esquema. Te están preguntando si la tabla es verdadera, falsa o contingente. Cuando es verdadero, ¿te acuerdas qué pasa cuando es verdadero? Cuando es verdadero, ¿cómo se denomina cuando todo sale verdadero? Cuando todo sale verdadero, se denomina tautología. ¿Está bien? ¿Sí o no? Cuando todo sale falso, es una contradicción. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tienes mezclado verdadero o falso, esa es una contingencia, algunos le llaman consistencia, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Está bien? Pero veamos, ¿qué sería ya? A ver, ¿sale consistente? ¿Sí? ¿Qué sale? Si estudio, triunfo. Punto. Estudio, por lo tanto, triunfo. ¿Qué tenemos ahí? A ver. Lo primero que tendríamos que hacer acá, ¿qué cosa es? Lo primero que tendríamos que hacer acá es simbolizar. ¿De acuerdo? La simbolización se realiza a medida que vas leyendo. A ver, si estudio, triunfo. ¿Correcto? Ese si estudio triunfo, ¿cómo sería si estudio triunfo? Dime. Si estudio triunfo sería P. Eso es P, una proposición. El puntito, ¿qué es el puntito? El punto es como tener una I, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Sí? Dime, ¿está bien eso? Habla. ¿Sería ahí? No, cuidado. Este puntito, date cuenta que tienes acá una sí. A ver, dime. Ese sí, ¿a quién afecta? Es una condición. Ahí tienes una condición. Si estudio triunfo, punto, estudio, por lo tanto, triunfo. A ver, yo te voy a preguntar, ¿sigue siendo una I o una condicional? A ver. Condicional. ¿Seguro? Piénsalo, a ver. Cuidado, ¿ah? Condicional. ¿Seguro? Es una condicional. Condicional, porque hay consecuencia. A ver, muchachos, cuando ustedes trabajen la palabra sí, ¿está bien? La palabra sí, ¿correcto? La palabra sí. Esa palabra sí siempre está ligado a un condicional. El condicional siempre está ligado a la palabra entonces, por lo tanto, en consecuencia, luego, etc. Y va acompañado, cuidado, va acompañado de un punto o va acompañado de una coma. ¿Te acuerdas? Eso vimos en clase. Punto o coma. Dime. Háblame. El sí, acompañado de Coma. No. Coma. Está acompañado de una coma. Este sí es con esta coma. ¿De acuerdo? Este punto es I. Eso es correcto. El punto es I. Estudio. Cuidado, no es lo mismo si estudio triunfo. Si estudio triunfo es P. Estudio solito vendría a ser Q. ¿Correcto? Estudio solito vendría a ser Q. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué más? Vamos. Ahí está. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Un R, ¿no? ¿Tú qué dices? Háblame. ¿Está bien o no está bien?
Habla, No, porque es la misma palabra triunfo. habla. No. ¿Sí o no? Profesor, profe, en la primera no se podía separar la palabra estudio con otro triunfo y otra preposición triunfo. Muy bien, muy bien. Esto, muchachos, es incorrecto. Está mal. ¿Está bien? La palabra sí, acuérdate, la palabra sí siempre es un condicional. Tienes dos opciones. Tienes la opción de colocarlo junto a una coma, ¿correcto? ¿Está bien? Junto a una coma. O si quieres, también lo puedes trabajar en forma tácita, como ya lo viste, ¿te acuerdas? El sí que está acá, el sí que está acá, tiene aquí en medio, acá en medio, aquí, en medio tiene una condicional que está tácita. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Entonces sería, si estudio triunfo, ahora sí, ya captaron la idea. Este si estudio triunfo, ¿ya? Tengan cuidado ahí. ¿Qué significa? ¿Cómo lo puedes interpretar? Si estudio, eso sería P, entonces, ahora sí es correcto. Si estudio triunfo. El punto es una I, sí, el punto es una I, eso no va a cambiar nunca, el punto es una I. La separación siempre es una I. Estudio, ¿qué sería estudio? Paréntesis, estudio es P. Por lo tanto, ¿qué sale? Triunfo es Q. Si te das cuenta, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De la misma proposición. Es una proposición equivalente a la otra. Pregunta, si tienes dos iguales, ¿qué cosa sale si tienes dos iguales? Tautológico. Sale lo mismo. Qué distante. Sale P, entonces Q. Si tienes dos iguales, sale lo mismo. Ahí está. Y dime, ¿te acuerdas la tabla del condicional? ¿A qué es la tabla del condicional? Dime. ¿Tabla del condicional qué es? Verdadero, ¿qué más? Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. ¿Correcto ahí? ¿Todo bien? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una consistencia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Es una contingencia. Bien. Eso es lo concerniente al problema 8. Ahora, a ver, problema 9. ¿Qué tenemos en el problema 9? A ver. Dime. Vamos. ¿Están bien hasta acá? Dice, dada la proposición, si llueve, el suelo se moja. A ver. ¿Cómo sería? A ver, veamos. Dedo. Claro. Algo que debes recordar, dice así. Si llueve, el suelo se moja. ¿No? ¿Correcto o no? Lo primero que tenemos que hacer, te vuelvo a repetir, es una simbolización. Acuérdate, la palabra sí, ya de antemano, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que hay un condicional de por medio. Y ese condicional lo vas a tener acá, está tácito. ¿De acuerdo? Entonces, si llueve P, entonces el suelo se moja, esto es Q. ¿Estamos de acuerdo? Y recordarás, ¿qué cosa es P entonces Q, no? ¿Qué es P entonces Q? Dime, ¿qué sale? Esto sale verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Todo bien? ¿Sí o no? O sea, ahí tenemos la clave D. ¿Estamos de acuerdo ahí? La clave D. Ese es en el problema 9. ¿Correcto? A ver, veamos ahora el problema número 10. A ver. Veamos el problema número 10. ¿Por qué sale esto? Ya, eso se lo tengo que mandar. A ver, antes de cerrarlo se lo voy a mandar, ¿ya?
Ahí está, ¿ya? Y lo voy a cerrar para que no moleste. Listo. Bien. Entonces, ahora sí. Vemos el problema número 10. A ver. Veamos el problema número 10, muchachos, a ver. ¿Qué dice el problema número 10? A ver, leen. Ahí está. Este es el problema 10. Te dice, si la proposición no es cierto que estudiemos y no aprobemos es verdadera, entonces podemos afirmar. Esto ya pertenece a la parte de las leyes lógicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan las leyes? Eso también lo vamos a ver por acá. Leyes lógicas. También se los voy a enviar, por si acaso eso está acá. ¿Listo? Veamos, pues. Ahí lo tienen. ¿Te acuerdas de las leyes lógicas? Las leyes lógicas. Tenemos la doble negación, la idempotencia, la conmutativa, la asociativa, la distributiva, las leyes de Morgan, ley de identidad, el complemento, absorción, condicional, la contrarrecíproca, la bicondicional y la disyunción fuerte. Las que más se usan en realidad son las 11 primeras. Las dos siguientes, en algunos casos, bastante excepcionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Ten cuidado ahí, tienes que recordar, ¿está bien? Tienes que saberlas de memoria, que te he mencionado. La contrarrecíproca también se conoce con el nombre de la transpuesta, también le llaman así. El condicional, la que más se usa es la primera, aunque puede trabajarse al revés. Absorción sirve para simplificar, acuérdate, sirve para simplificar. Las del complemento, estas también se usan bastante, ¿de acuerdo? Estas dos se usan bastante, acuérdate. P y no P, falso, P o P es verdadero, eso se usa bastante, ¿ya? La identidad también se usa, ¿ya? Identidad, mira. P y verdadero, P, lo que vimos hace un instante, P o algo verdadero, verdadero, P y falso, ¿está bien? Falso, P o falso, P, ¿está bien? Eso acuérdate. La de Morgan también se usa bastante, es ingresar la negación. Cuando ingresa la negación, ¿qué vas a hacer? Ingresa cada uno y el conector cambia de O a I y de I a O. ¿Está bien? Eso también se los voy a enviar para que lo tengan, pero debes saberlo de memoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces, veamos por acá lo siguiente. Otra vez. Lo voy a enviar una vez, ¿ya? Ahí está. ¿Correcto? Es el archivo de leyes lógicas para poderlo cerrar de una vez y que no esté molestando. Quiere compartir. Bueno, será en total, ¿ya? Ahí está. El problema 10. Dice, si la proposición no es cierto que estudiemos y no aprobemos, ¿correcto? Es verdadera, entonces, ¿qué podemos afirmar? A ver.
Veamos. Te dice la proposición te dice, no es cierto que, no es cierto que, ¿está bien? No es cierto que, ¿qué más? Dime. No es cierto que estudiemos y no aprobemos. ¿Correcto ahí? No es cierto que estudiemos y no aprobemos. Te está diciendo que esta proposición es verdadera. ¿De acuerdo? Es verdadera. Entonces podemos afirmar. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer acá, ¿qué cosa es? Lo primero que tenemos que hacer acá es simbolizar. ¿Está bien? La expresión no es cierto que es una negación de tipo compuesto. ¿Correcto? ¿Qué más dicen? Estudiemos. Estudiemos es P, conjunción y no, negación simple. Aprobemos, esto sería Q. ¿Todo bien? ¿Se capta? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien? Ahora, ¿qué me están pidiendo? Me piden, habla, ¿qué me piden? Me están pidiendo que se puede afirmar. Bueno, si podemos afirmar, me están pidiendo algo que también sea verdadero. En otras palabras, me están pidiendo un equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer el equivalente. Esto, muchachos, ¿a qué sería equivalente? ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar Morgan. Morgan. ¿Te acuerdas qué dice Morgan? A ver. ¿Qué dice Morgan? Vamos. Vamos a ver qué dice Morgan. ¿Recuerdas? Morgan dice negación de P y Q, negación de P o Q. ¿Todo bien? Negación de P y Q, negación de P o Q. ¿Qué sería? La negación afecta a ambos. Negación de P, negación de Q. Abajo también, negación de P, negación de Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el símbolo cambia de conjunción a disyunción, de disyunción a conjunción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar acá. La negación afecta a ambos. Sería negación de P, negación de la negación de Q. El conector cambia de I a O. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora vamos a aplicar la doble negación. Doble negación sería negación de P o Q. ¿Correcto? Eso está quedando por ahora. ¿Correcto ahí o no? ¿Qué tenemos ahí? A ver. Dime. A ver. ¿Qué es P? Dime. P es estudiemos. Acá dice no estudiemos. O Q. ¿Qué es Q? Q es aprobemos o aprobamos. ¿Correcto ahí? Entonces, para que se vea la clave, vamos a tener, ¿qué cosa? A ver, dime. Vamos a tener que aplicar, vamos a poner acá, doble negación y voy a aplicar acá la conmutativa. Q o negación de P. Ahora, para dar la respuesta, obviamente, ¿qué hay que hacer? Hay que pasarlo al lenguaje escrito normal, común y corriente. ¿Qué dice ahí? Q dice aprobamos o aprobemos o no estudiamos. ¿Todo bien? ¿Sí? Así despacito para que me entiendas. ¿Todo claro? Entonces, ¿qué clave tenemos ahí? Ahí tenemos, dime, aprobamos o no estudiamos es delito, ¿no? La clave es la T.
Bien, ahí tenemos lo que es algo básico, por así decirlo. Sigamos entonces por acá con el problema número 11. A ver, el 11 dice, se sabe que me piden los valores de verdad de P, Q, R y T, sabiendo cada uno de ellos. ¿Correcto ahí? Me dice, todas son falsas. Bueno, ahí falta una F, ¿no? Se han comido una F, pero bueno, falso, falso, falso. ¿Pero o no? Ahí veamos. Entonces, veamos por acá ese problemita para que veas cómo se hace. Un problema sencillo. A ver, vean, te dice en el problema 11, ¿qué te está diciendo? A ver, en el problema 11 te está diciendo P y negación de R, te dicen que esto es falso, ¿de acuerdo? Te dicen que R, entonces Q, R, entonces Q es verdadero, y te están diciendo que Q o T, esto de acá es falso. ¿Correcto? Eso te están diciendo. Pregunta, muchachos, pregunta, ¿en cuál comenzamos a trabajar? Dime, ¿en cuál comenzamos a trabajar? ¿La conjunción, la implicación o la disyunción? ¿En cuál? La disyunción. En la ¿El último? disyunción. Cuando una disyunción es falsa? Cuando ambos son falsos. Cuando Ambos son los dos falsos. son falsos. Muy bien, ahí está. Entonces, ya tengo el valor de Q y T. ¿De acuerdo? Como ya tengo el valor de Q y T, reemplazamos acá, sabemos que Q es falso. ¿Correcto o no correcto ahí? Pregunta, ¿cuándo el condicional es verdadero siendo el consecuente falso? Todos son falsos. Falsos. Los dos son falsos. Falso, porque si fuera verdadero, sale falso. ¿Está bien o no? Entonces, ya tengo el valor de R. ¿De acuerdo? Bueno, como ya tengo que R es falso, preguntan muchachos, ¿qué es la negación de R? Verdadero. Verdadero. Y me dicen que la conjunción es falsa. ¿Cuál es la única forma para que eso se cumpla? Falso. Que sea falso. Falso, muy bien. Porque si fuera verdadero, esa conjunción saldría verdadera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos falso, 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 falso. Como dice su compañero, todas son falsas. ¿Todo bien? Ya está, se acabó el problema, sencillo. A ver, uno más. Veamos entonces ahora el problema 12. Ahí lo tienen para que lo vean. Dice, si la proposición compuesta es falsa, indicar las proposiciones que son verdaderas. ¿Qué sale ahí? Besito. ¿No? Está fácil, ¿no? A ver, vamos a ver uno más. El problema número 12. Problema 12 te dice lo siguiente. Te dice P y Q. P y Q. Entonces, R o T. ¿Está bien? P y Q, entonces R o T. Te dicen que esta proposición, ¿qué cosa es? Te dicen que esta proposición es falsa. ¿Está bien o no? ¿Sí? Te dicen que esa proposición es falsa. Dime, ¿cuándo el condicional es falso? ¿Te acuerdas?
Verdadero y falso. Verdadero y falso. Verdadero y falso. Verdadero, consecuente, falso. Cuando la conjunción es verdadera. Cuando ambos son Ambos verdaderos. verdaderos. Cuando ambos son verdaderos. Cuando la disyunción es falsa. Ambos son falsos. Ambos falsos. Ambos son falsos. Todo eso está en la tabla que les acabo de enviar. Te piden, ¿qué te piden? Te piden indicar las proposiciones que son verdaderas. ¿Cuáles son? Solamente P y Q, ahí sale P. ¿Todo bien? Bueno. Siguiente, a ver. Fíjense. Ya está. Obviamente un texto es mucho más complicado, obviamente. ¿Está bien? Es mucho más complicado. Pero como te digo, estamos trabajando poquito a poquito. ¿Ya? Suavecito. A ver, veamos por acá. El problema número... Vamos, hagamos el problema número... El 13, ¿qué tal? Ajá, bien, ya, estamos bien. Perfecto, no hay problema. Ya, besito, ¿no? Beso. 14. 14, ¿qué sale? ¿Qué vamos a hacerlo, ya? El 14 vamos a hacerlo ya para salir de esa idea y nos vamos a otra idea, ¿ya? A ver, veamos el 14. A ver, el problema 14. Dime, ¿qué dice el 14? El 14 dice los valores de verdad de P, Q, R y S. P, Q, R y S. Este problema es sencillo en parte porque ya te dan los valores de ellos. P, Q, R y S. Te dice que son verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Todo bien? Eso te están diciendo. Te piden obtener los valores de verdad de. Tenemos P, o Q, o R y S. P, o Q, o R, y todo esto en corchete y S. ¿Estamos de acuerdo? De ahí tenemos R. Entonces, ¿qué más? S y Q. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos P o R bicondicional R y negación de S. Bien, un problema sencillo. Vamos a ver. Empezamos. Pregunta. ¿Qué tenemos arriba? ¿Qué es P? P es verdadero. ¿Correcto o no? ¿Sí? P es verdadero. Si tengo disyunción, basta que uno sea verdadero y todo ¿qué se hace? Dime. Si tienes una verdad en una disyunción, todo ¿qué se hace? Verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Qué es S? S es verdadero. Si tengo verdadero y verdadero, ¿qué sale, muchachos? Verdadero. Obvio. Verdadero. No sale verdadero. ¿Todo bien? ¿Qué más? A ver. Dime. El siguiente. R, entonces, S y Q. Dime, ¿qué es R? ¿Qué es R? Falso. R es falso. ¿Qué pasa cuando en un condicional el antecedente es falso? ¿Te acuerdas? Verdadero. Verdadero. A esto sale verdadero. Verdadero. A ver acá. Dime, tengo que P es verdadero.
Si P es verdadero, disyunción, ¿qué sale? Verdadero. ¿Qué más? Tengo que R es falso. Si tengo una conjunción y tengo una falsedad, pregunta, ¿qué sale esto? Falso. Falso. Falso, muy bien, ahí está, falso. Y si tengo bicondicional, verdadero, falso. 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 Claro, bicondicional, Falso. verdadero, cuando ambos son iguales, esto es Iguales. falso. Entonces, la pregunta es obtener los valores de verdad, que sale verdadero, verdadero, falso, que sale enano. ¿Todo bien? Bueno, el 15 está sencillo, ya hemos hecho problemas similares a ese es para que tú te diviertas un rato. 16, también 17, también 18, ya, tablita, ahí está, el 19. ¿Está bien? Veamos el problema número 19. A ver, léelo. A ver, antes que nada. A ver. Veamos. ¿Qué han obtenido en el problema 15? El siguiente esquema, negación de P, entonces negación de Q. ¿Qué sale ahí? ¿Sale o no sale consistente? ¿Qué dices? ¿Besito? Besito. Ya está. Bien. Veamos. Mira, el problema 15, si deseas le haces la tabla, ¿ya? Que sería, bueno, como es de 2 sale fácil, ¿no? ¿O no? Facilito. ¿Está bien? El problema 15 te dice lo siguiente, ¿no? El problema 15 te dice negación de P, entonces negación de Q. Este es el problema 15. ¿De acuerdo? Negación de P, entonces negación de Q. ¿Qué tenemos entonces ahí? A ver, vamos. Negación de P. ¿Te acuerdas que P era verdadero, verdadero, falso, falso? Entonces negación de P será falso, falso, verdadero, verdadero. Negación de Q era verdadero, falso, verdadero, falso. O sea, esto es falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Todo bien? Y al final, trabajamos el condicional de estos dos. ¿Qué sale de ahí? A ver. ¿Qué tenemos? Falso, falso. Verdadero. Falso, verdadero. Verdadero. Acá es falso y acá es verdadero. ¿No? Nos da una contingencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? En el problema 16 también es similar, ¿correcto? Te están pidiendo simplificar. La simplificación se puede dar de dos maneras. Se puede dar por tabla o se puede dar por leyes. Como son solamente dos, ¿está bien? Como son solamente dos proposiciones P y Q, yo te recomiendo que lo hagas por tabla. Es más fácil trabajar la tabla cuando son dos. Cuando son 3, 4, es un poquito más complicado. ¿Está bien? Pero con 2 es fácil. P y negación de Q. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Q o P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? A ver. Dime. ¿Qué tendríamos acá? A ver. ¿Qué vamos a tener aquí? A ver, tenemos P. P es, ¿te acuerdas? P es verdadero, verdadero, falso, falso. Y, ¿no? Y. Negación de Q. Negación de Q, a ver. Q es verdadero o falso. Esto es falso, verdadero, falso, verdadero. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. P, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Todo bien? Ahí lo tienes. Y ahora por acá, ¿qué tenemos? Conjunción.
es verdadero cuando ambos son verdaderos. Solamente aquí todo lo demás es falso. Disyunción, ya sabemos que es verdadero, 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 falso. Eso lo traemos de las tablas, ¿no? Y finalmente veamos la condicional, ¿correcto? La condicional, ahí está. ¿Qué sería? Falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Todo bien? Entonces, ¿qué se va a obtener ahí? Ahí se obtiene una tautología. ¿Todo claro? ¿Sí? Se obtiene una tautología. Bien, rápidamente sigamos por acá. ¿Qué sale el problema 17? ¿Avión? A ver. Rápido. Veamos. El problema 17. El problema 17, veamos, te dice lo siguiente. Si la proposición P y negación de Q, ¿correcto? P y negación de Q, entonces R, entonces negación de S. Te está diciendo que esa proposición es falsa. Bueno, una vez más, a ver, te dicen que esta proposición que está acá es falsa. ¿De acuerdo? Cuando el condicional es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es negativo. ¿Lo veo o no? A ver, conjunción verdadera. Verdadero, verdadero. Condicional falso. Dime, verdadero, falso. ¿Todo bien? Ahí ya tenemos P. ¿Correcto? Y también tenemos R. ¿Correcto ahí? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría solamente Q y S. Para ello, negación de Q verdadero. ¿Qué es Q? Falso. Negación de S falso. ¿Qué es S? Verdadero. ¿Ya está? Entonces, ahí lo tienes. ¿Todo claro? Un problema sencillo. Te dice QPRS. Te piden Q. Profesor, disculpe. RS. Dime. ¿No dijo que negación era verdadero? La negación acá verdadera. Si la negación verdadera. Sí, en el otro lado está falso. ¿Sí? Negación verdadera, Q es falsa. Acá la negación es falsa, entonces S es verdadero. ¿Por qué es falso? ¿Dónde? ¿Por qué es falso la negación? Acá falsa, porque el condicional, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Esta negación de S es falsa. ¿Verdadero o falso? Acá, la negación de Q es verdadera para que ambos verdaderos se den verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Si negación de Q verdadera, entonces Q es falso. Negación de S es falso, entonces S es verdadero. ¿Está bien? ¿Qué dice? Sí, lo entiendo. Entonces, en ese orden, a ver, Q es falso. P es verdadero. R, verdadero. S, verdadero. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sale falso, verdadero, verdadero, verdadero. Eso es avión. ¿Todo bien?
¿Claro ahí? Sí. Por favor, a ver. Bien. Ajá. Ya está, perfecto. Bien, sigamos. Entonces, el 18 está changa, ¿sí o no? Está fácil, ya podemos trabajar. 18 sale casita, muy bien, ¿ya? El 19, ¿qué tal el 19? ¿Besito? Vamos a ver, ese 19 vamos a hacerlo. El problema 19. Mira, el problema 19 te dice P, entonces Q. Bicondicional, P y no P, ¿correcto? Y tenemos R y S, ahí está. Te dicen que esta proposición es verdadera, ¿correcto? Esta proposición que está acá es verdadera. ¿Todo bien? ¿Sí? Eso es verdadero. Dime, ¿cuándo una conjunción es verdadera? Cuando todas son verdaderas. Cuando son verdaderos. los anteriores son verdaderas. Muy bien. Aquí hay que ver algo que ya les había mencionado. Aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es P y no P? ¿Te acuerdas? Revisa a ver en lo que te he enviado. ¿Qué es P y no P? Claro, P y no P es una contradicción. Esto es falso. ¿Correcto? Eso es falso. Dime, una bicondicional, ¿cuándo es verdadera la bicondicional? Dime. Iguales. Iguales. Si aquí es falso, acá es falso. ¿Cuándo el condicional es falso? Verdadero Y falso. falso. ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora vamos por el otro lado. Ojo. Profe, un ratito. ¿Todo bien? Esta parte no he entendido, donde está el paréntesis P y Acá. negación. No, la otra, profe. Acá. El otro. Ajá. Eso, ya. Eso de ahí, a ver, está en la imagen que te envié hace un ratito, en lo que es leyes. A ver, ¿dónde estás? Acá estás. Acá está. Ahí está, mira. Eso está acá, en la parte superior, donde dice leyes del complemento. ¿Lo puedes apreciar? ¿Sí? Acá, mira. Donde dice Sí, profe, P, sí. no P. ¿Lo ves?
eso es falso. Es una ley lógica, es una propiedad. A esa propiedad se le llama complemento y a esa especial se le llama contradicción. No puedes decir ingresé y no ingresé, ¿no? Es una contradicción. Es una falacia. No puede ser, por eso es falso. ¿Entiendes ahora sí? Ah, ya, profe, sí lo entiendo, gracias. Es una propiedad lógica, ¿ya? Entonces, estamos acá. Bueno, entonces, sigamos. Ya sabemos el valor de P y sabemos el valor de Q. ¿De acuerdo? Entonces, podemos reemplazar acá, aquí podemos reemplazar Q, que es falso. Pregunta, ¿cuándo la disyunción fuerte es verdadera? ¿Diferentes? Disyunción fuerte verdadera, cuando son Diferentes. diferentes. Ahí está. Cuando la conjunción es verdadera. Ambos son verdaderos. Verdaderos. Los dos son verdaderos. Son verdaderos. Verdadero. Entonces, ahí lo tienes. ¿Todo bien? Entonces, ¿qué tenemos en nuestro problemita? Me están pidiendo PQRS en ese orden. A ver. PQRS en ese orden. ¿Cómo sería? Verdadero, falso. ¿Qué más? Verdadero, verdadero. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Claro ahí? Ahí lo tienes. Ese es el problema número 19. ¿Todo bien? Entonces, veamos ahora el problema número 20. ¿20 qué sale? Está fácil ese problemita. Es igualito al anterior. 20 dedo, muy bien. Dedito, excelente. Podemos avanzar entonces. Ahí está. 21. La proposición te dicen que es falsa, ¿correcto? ¿Sí? 21, la proposición te dicen que es falsa. Te piden, ¿qué puedes afirmar de la siguiente proposición? ¿Qué dices? A ver. ¿Qué dicen, muchachos? 21. Ahí se acabó la pila. Ahí veamos. A ver, mira el 21. El 21 dice, si la proposición P, disyunción fuerte Q, ¿de acuerdo? Todo esto, disyunción fuerte, negación de P o W. ¿De acuerdo? Entonces, te dicen que esa proposición es falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es falso. Bien. Dime, ¿qué podemos afirmar si te dicen que esta proposición es falsa? A ver. Esta proposición te dicen que es falsa. ¿Qué podemos afirmar automáticamente? Dime. A ver.
Cuando la condicional Ese es falso. Ese es falso. Antecedente, Falso. ¿qué es esto? Verdadero. Verdadero. Y acá es falso. Ahora, cuando la disyunción fuerte es verdadera, Diferentes. Son diferentes. ¿son? Cuando son diferentes. Iguales. ¿Iguales? No, Diferentes. Diferentes. Claro, la disyunción fuerte es verdadera cuando estos dos son diferentes. ¿Correcto o no correcto? Y puede ser verdadero o falso o puede ser falso o verdadero. ¿Está bien o no? Ahora viene la idea. Observa. En ese problemita tenemos lo siguiente. Pregunta. Acá, ¿correcto? Tenemos varias opciones, pero lo que me interesa es que veas lo siguiente. Tengo un bicondicional ahí, ¿te acuerdas? ¿Sí? Mira. El bicondicional es equivalente a la negación de la disyunción fuerte, o al revés. Disyunción fuerte es equivalente a la negación del bicondicional. ¿Correcto? ¿Sí? Eso espero que lo recuerdes. Está en las propiedades que puse en las leyes, ahí está. ¿De acuerdo? El bicondicional es la negación de la disyunción fuerte o al revés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más podemos darnos cuenta? A ver, mira. Miren de acá. ¿Sí? ¿Qué tengo ahí? Tengo negación de P o W. Quiero que le apliques Morgan, pero al revés. En otras palabras, sácale una negación. ¿Negación de quién? P, aquí va a quedar negación de W. ¿Captas esa idea? Es como sacarle un signo menos. Le saco la negación a P, me queda P solito. Acá tenemos doble negación, o de 2 menos, sácale uno que quede el otro, para que negación y negación se cancele y que quede W. ¿Estamos de acuerdo? Y el signo cambia. Ahí. ¿Todo bien? ¿Claro o no claro hasta acá? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante eso? A ver, observa. Si son diferentes, ¿qué opciones tengo? Tengo verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, mira lo que te piden, ¿ah? ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? Dime. Nos piden, ojo, SO. SO, P y negación de W. ¿Correcto? P y negación de W. ¿Qué más? Todo esto, ¿sí? Todo esto O, P, bicondicional. ¿Está bien? Mira lo que nos piden. Ya está. A ver, ¿con cuál de las opciones te gustaría comenzar a trabajar? Con la primera, que es verdadero, falso. ¿Qué dice? O con la segunda, que es falso, verdadero. ¿Con cuál de las dos? Primera. La primera, ya está. Analicemos verdadero o falso. Mira acá. ¿Ya? Acá. ¿Correcto? Aquí. Este no lo voy a usar. Ya.
el acá no lo voy a usar. Voy a usar estos dos, ¿verdad? Mira, en la que está de rojo, el bicondicional es la negación de la disyunción fuerte. ¿Disyunción fuerte qué es? Disyunción fuerte, esto de acá es verdadero. Entonces, ¿esto qué es? Esto es falso. ¿Correcto ahí? ¿Sí? Disyunción fuerte, verdadero. Entonces, el bicondicional es falso. Ahora, negación de P o W. Negación de P o W. ¿Qué es esto? Esto es falso. Entonces, ¿qué es P y negación de W? Esto es verdadero. ¿Me captas? ¿Eso o no? Entonces reemplazamos acá. Primera opción. 1. ¿Qué es S? S sabemos que es falso. O, ¿qué es esto? Dime. ¿Qué es eso? ¿Qué es P y negación de W? Esto es verdadero. ¿Correcto ahí? Y si te das cuenta, ahí se acabó el problema. Este ya no interesa. El de acá tampoco, porque tenemos disyunción, mira. Disyunción. Y si hay disyunción, ¿esto qué sale automáticamente? Dime, basta que haya una verdad, ¿qué sale automáticamente? Sale verdadero, porque es disyunciones. En la segunda opción, mira, tenemos falso, verdadero. Observa. Tengo ahora que la disyunción es falsa. Y esto es verdadero porque es la negación. Y ahora, esto es verdadero, por consiguiente, esto es falso. ¿Correcto? Al igual que el anterior, ¿qué me interesa ahora? Solamente él, mira. El de acá, ahora, este de aquí, es verdadero. Y te voy a preguntar, si es disyunción, ¿qué sale? ¿Qué sale? Dime. Esto sale verdadero. O sea, en cualquiera de los casos, ¿qué se obtiene en cualquiera de los casos? En cualquiera de los casos se obtiene verdadero. ¿Correcto ahí? ¿Sí? O sea, sale la A. Repito. Aquí tenemos falso, ¿correcto? Condicional falso, antecedente verdadero, consecuente falso. Diferente, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Está bien? Analizamos cada caso en las equivalencias, ¿correcto? Reemplazamos y sale verdadero. Ahora, para que me entiendas algo más rápido, cuando en un problema de disyunción fuerte tengas que esto es diferente, ¿correcto? Significa que hay una verdad y una falsedad. Una falsedad y una verdad. ¿Qué es importante recordar ahí? Lo que es importante recordar, en este caso, como son disyunciones, lo que me importa recordar, ¿qué cosa es? Que siempre va a haber una verdad. ¿Lo digo o no? Y si siempre hay una verdad, siendo disyunciones, ¿qué va a salir siempre? Verdadero. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Eso de dónde sale? De que son diferentes. Si son diferentes, necesariamente uno de los dos es verdadero. Y está fuera, porque ahorras todo este paso. ¿Me captas? Dices, son diferentes. Entonces, necesariamente uno de los dos tiene que ser verdadero. Y si uno de los dos es verdadero y es disyunciones, ¿qué me sale? ¿Qué me sale? Verdadero. Pregunta, si en lugar de disyunciones fueran conjunciones, ¿se podría resolver? O sea, si en lugar de ser o, acá fuera y, ¿se podría resolver? ¿Qué saldría? Ahí saldría falso, pues, ¿no? Porque en ese caso ya no me interesan las verdaderas, sino que me interesan. Me interesan las falsas. Porque en ese caso digo, es conjunción. Basta que uno sea falso para que todo se haga falso. Entonces acá sería falso y falso. Sale falso en ambos casos. ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? Eso acuérdate, para conjunciones y disyunciones puedes ahorrar tiempo ahí, dándote cuenta solamente que es diferente, nada más, te ahorra todo lo que está allá. Pero acuérdate de eso también. Y bueno, es importante. Bueno, sigamos. A ver, ya dejemos de esto un poquito y hay un problema que me interesa. Todos los demás son similares, les he puesto ahí 45 problemas para que se diviertan.
Pero hay uno que sí me interesa. Todos son casi similares. Acá está. Me interesa el problema 39. ¿Ya? ¿Se ubican? En el 39. Ese problema es el que me interesa. Para que lo vean, el problema 39 es... Ahí está. Ese es el problema que me interesa hoy. Problemas de texto, como dicen ustedes, ¿no? Dice, jamás Lucas es responsable, al igual que tampoco es digno. Negado absolutamente es lo mismo que. A ver, dime, ¿cómo sería eso? A ver, vamos a intentar, lo voy copiando, vayan pensándolo un ratito. A ver. Miren, para que vean este problemita que está en esa. Observa. Bien claro me dijeron que los textos son un poquito más complicados. Y sí es cierto porque hay que simbolizar y hay que emplear una ley lógica. ¿De acuerdo? Dice, jamás Lucas es responsable, al igual que tampoco es digno. Negado absolutamente. A ver, ¿qué significa, para comenzar, esta parte que dice negado absolutamente? Negado absolutamente significa que vas a aplicar una negación. ¿Estamos de acuerdo? Creo que eso es claro. A ver, empezamos. Jamás Lucas es responsable. ¿Cómo representamos jamás Lucas es responsable? A ver. Jamás Lucas es responsable. La palabra jamás, negación. Lucas es responsable. P. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Todo bien? ¿Qué significa la expresión al igual que? ¿Y? Está en lo que no te dije. Es al igual que. Dime. Al igual que. Entonces. Y. Y. Al igual que es y. ¿Estamos de acuerdo? Es al igual que. Tampoco es digno. ¿Qué sería tampoco es digno? Negación de Q. Excelente. Tampoco. Negación. Es digno. Q. Negado absolutamente. ¿Me captas? Tengo que negar toda la proposición. Entonces,
¿cómo queda esto ahora? Te va a quedar negación de la negación de P y negación de Q. Así queda. ¿Todo bien? Negación de P y negación de Q. Ahí está. Profesor, Sí. profesor, ¿puede repetir de nuevo, por favor? Negado absolutamente, eso es negación. Acá está. ¿Correcto? Jamás negación. Lucas es responsable, P, negación de P. Al igual que, según la tabla que te he dado ahí, es I. ¿De acuerdo? Acuérdate, I. Tampoco negación, digno, Q. ¿Todo bien? Tenemos entonces negación de la negación de P y la negación de Q. ¿Mejor? ¿Qué dices? Ya, gracias, profesor. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que reducirlo. Y para eso... Morgan. ¿Qué sale? ¿Qué empleamos? Vamos a emplear Morgan. Esa negación la vas a ingresar a ambos. Sería negación de la negación de P, negación de la negación de Q. Afecta a ambos. El I pasa a 0. ¿Está bien o no? El I pasa a 0. Aquí estás empleando Morgan. Y aquí vas a emplear doble negación. Eso está en la tabla de leyes que te he enviado hace un ratito. Que sería negación, negación, P o negación, negación, Q. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que está saliendo simplemente P o Q. Una vez que has llegado ahí, tienes dos caminos. Uno, tratar de llegar de aquí a las alternativas, desglosando de una u otra forma, lo cual no te recomiendo porque es bastante complicado. Y la otra es analizar clave por clave, que es la que yo recomiendo siempre porque es más fácil. Por ejemplo, acá, la primera. Acuérdate la simbología. Digo por acá. A. Dice, Lucas no es indigno. A ver, ¿qué sería eso? Lucas no es indigno. ¿Doble negación? Claro. Lucas, ya está. No. No. ¿No qué? Indigno. ¿Qué es indigno? Negación de Q. Porque digno es Q. Si digno es Q, indigno ¿qué es? Negación de Q. ¿Qué más? Habla. A menos que. ¿Te acuerdas qué es el a menos que? El a menos que está ahí en la tabla que te he enviado. ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda qué es el a menos que? Dime, ¿a menos que? Sí, solo sí. No, el a menos No. que. O, acuérdate. No. Que es una disyunción. Está en la tabla que te he enviado. Ahí está. El a menos que. ¿Qué más dice? Dime. A menos que sea no irresponsable. Sea no. ¿Qué es irresponsable? Negación de P. Si Negación P de P. es responsable, Negación de irresponsable, negación de P. ¿Me dejo entender? ¿Todo bien? Negación, negación, Q. O negación, negación, P. Estamos aplicando aquí la ley de doble negación. Doble negación y conmutativa. Conmútalo, voltéalo. P o Q. Pregunta, ¿no es lo mismo? ¿Sí o no? Claro que es lo mismo. ¿Está bien? El B. ¿Qué es el B? Ya que Lucas es irresponsable, ¿está bien? Lucas es irresponsable. Negación de P. Responsable es P. Irresponsable es negación de P. Profe, ¿y el ya que? El ya que te indica que hay una condicional y está más adelante. Por consecuencia, es digno. Digno. ¿Qué es digno? Q. ¿Me entiendes o no me entiendes? Irresponsable. Irresponsable, por consecuencia, es digno. Ahora vamos a aplicar ¿qué cosa? ¿Recuerdas la propiedad del condicional?
¿Recuerdan la propiedad condicional, sí o no? A ver, propiedad del condicional. ¿Dónde estás? Acá estás. Mira el condicional, ahí está. Voy a emplear la primera. Voy a emplear la primera ley del condicional. ¿Correcto? Esa es la que voy a emplear. P entonces Q, ¿correcto? P entonces Q. ¿Qué más, dime? Vamos. P entonces Q es equivalente a negación de P o Q. Cambiamos el condicional por una disyunción y una negación. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la que vamos a emplear. Vamos a ver. Mira, este condicional lo voy a cambiar por una negación y una disyunción. Me va a quedar negación de P y acá me va a quedar Q. He aplicado condicional y también voy a aplicar doble negación. ¿Correcto? Doble negación, te queda P o Q. ¿Todo bien? ¿Claro, muchachos? Ahí ya tenemos entonces que la 1 y la 2 son similares. Dejo para ti, porque me están votando, dejo para ti las tres siguientes, pero automáticamente dime, ¿qué clave crees que sea? Habla. Al ojo sale, ¿qué clave es? Avión. ¿Avión sale? Anciano. Anciano. ¿Seguro? Ya tenemos la A, tenemos la B. Para descartar, ¿Dedo? tendrías que descartar, por ejemplo, analiza la B. E, ¿correcto? Porque ahí la respuesta es dedo. Todas son equivalentes, muchachos, toditas. Ah, verdad. Todas son equivalentes. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Las 5 representan la misma proposición superior. ¿Estamos de acuerdo? Te dejo las tres siguientes para que tú practiques ahí, porque es el único problema que he encontrado bonito para ponerte. Todo lo demás será muy fáciles. Este es bonito. ¿Estamos de acuerdo? Y él tiene más problemitas para que te diviertas. Bien. ¿Alguna duda? Profe, Hija. profe, ¿puede hacer la 36? 36. A ver, ¿cuál es la 36? A ver, la 36 dice la siguiente. A ver, ¿acá abajito alcanza? ¿Se ve acá? ¿Sí? Dice, abril es un mes del año. Abril es un mes del año. Okay. Y tiene 30 días. Y tiene 30 días. La coma es una I también. Profe, la coma usted dijo que era un condicional. Claro, cuando está acompañado de la palabra sí, ya que, cuándo, por qué. Pero si está solita es una I. Y tiene 30 días. ¿Qué más? Igualmente. ¿Qué significa la expresión igualmente? Y. Igualmente, mayo es un mes del año. Ajá, mayo es un mes del año. ¿Cómo sería mayo es un mes del año? Dime. ¿Qué sería mayo es un mes del año? SR. RR. ¿Ah? Mayo es un mes del año. ¿Eso es? R. ¿Correcto? ¿Sí o no? Porque estamos hablando, arriba es abril. Abril es un mes del año y tiene 30 días. Igualmente, mayo es un mes del año. No obstante. ¿Qué es no obstante? O No obstante. Es I. Oh. I. No obstante. Revisa lo que la teoría que te he enviado, por lo que te digo, revísalo. No obstante. ¿Qué más? Vamos. No tiene 30 días. ¿Correcto? Negación de Q. Eso es negación de quién? Negación de Q. ¿Correcto? Eso es negación de Q. ¿Todo bien? Así sale. ¿Claro? Bien, muchachos. Ahí nos quedamos. ¿Alguna consulta más? Ya las claves se las mando ya ahí al WhatsApp, ya para que te las envíen. ¿De acuerdo? Si hay alguna corrección. Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Es clara la idea? Sí. Resuelva los demás problemas para que lo puedan verificar. Son problemas sencillos, no son complicados, no los he querido complicar, son problemas tipo examen.
¿Estamos de acuerdo? Sí, no los quiero tranquear, la idea es que aprendan las partes básicas. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Bien, muchachos. Gracias, cuídese. Nos vemos mañana. Y mañana sí hacemos... Me han dicho que mañana tengo que hacer un repaso también del siguiente tema, que es máximos y mínimos. Le voy a llamar una práctica para enviarlo, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, muchachos, nos vemos mañana, cuídense. Sí, las claves, como te digo, se las envío en el WhatsApp de materiales, ¿está bien? Sí, para que lo verifiquen. ¿Listo? Nos vemos, chicos, mañana. Cuídense.